Vaya, vamos a empezar con el primer ejercicio de la guía que dice una embarcación, permítame que abrir su programa. Vaya, dice el enunciado así, una embarcación de 4.000 libras de peso flota en un canal. Para ponerlo en movimiento se prueba un motor que ejerce una fuerza constante de 5 libras. Calcule el tiempo que requiere para que la embarcación alcance una rapidez de un nudo, así como el desplazamiento de la embarcación. Suponga despreciable la resistencia del agua al movimiento. Vaya, lo primero que hacemos en un ejercicio así es anotar los datos. Entonces, tenemos el peso de la embarcación que es 4.000 libras. En este caso son libras fuerza. La gravedad en el sistema, en este sistema en el que usamos libras y pies es 32,2 pies por segundo al cuadrado, como ya les había dicho. La fuerza es de 5 libras. Encontrar el tiempo, quiero ver. Vale, para alcanzar una rapidez de un nudo que con un conversor de unidades nos da que es 1,6878 pies por segundo. Y encontrar también el desplazamiento de la embarcación desde 0 segundos hasta el tiempo en el que alcanzó esa velocidad. Ahora, como lo hacemos el diagrama de cuerpo libre ahora, en este caso faltó aquí ponerle una flechita y masa por aceleración. Como todos sabemos, esto produciría una aceleración en este sentido. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, la masa por aceleración tendría que ser entonces positivo, porque apunta hacia el eje positivo. Ahora, 5 libras, que es la única fuerza que está actuando, si se fijan, igual a 4.000 libras entre 32,2 pies por segundo al cuadrado. Eso es la gravedad. Peso entre gravedad nos da masa, ¿no? Por su respectiva aceleración. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar la aceleración. Despejando aceleración tenemos que es de 0,04025 pies sobre segundo al cuadrado. Esto, en mi caso, me gusta utilizar así bastantes decimales. Ahí ustedes son libres de elegir después. Ahora, de las ecuaciones que hemos estado manejando siempre, las ecuaciones que hemos estado manejando, tenemos la siguiente, que es la de velocidades, aceleración y en términos de tiempo también esta fórmula. ¿Qué tenemos? Que la velocidad inicial es cero, entonces lo eliminamos. Nos queda velocidad final igual a aceleración por tiempo. Conocemos aceleración y conocemos la velocidad final. Entonces, ¿qué podemos obtener de aquí? Podemos obtener el tiempo. Tiempo igual a velocidad final sobre aceleración. 1,6878, que es la velocidad de un nudo, sobre 0,04025 pies por segundo cuadrado. Nos da un tiempo de 41,93 segundos. ¿Cuánto nos decía? 41,9 segundos. O sea que está bien el procedimiento. Ahora, de esta ecuación, que es la de desplazamiento, que relaciona desplazamiento, velocidad inicial, tiempo y aceleración, ¿qué tenemos de aquí? Que la velocidad inicial era cero, entonces este término se va a eliminar. Ahora, conocemos aceleración, conocemos tiempo, solo tenemos que sustituir los datos. Nos dio que se desplaza 35,38 pies
Esto ocurre en 41.93 segundos, que es cuando alcanza la velocidad de un nudo. 35.38. 35.4 tiene aquí. Desplazamiento. Vaya. Ese sería el primer ejercicio. Si alguno se acaba de conectar, escriba ahí presente en el chat, por favor. Y si se quedaron en algo ahorita, pregunten. Y si no, confírmenme que entendió para poder continuar. Ajá, ¿se entendió? Para poder seguir con el siguiente ejercicio. Quizás con respecto a los factores de conversión, ¿cuál es la equivalencia de un nudo a pie sobre segundo? Vaya, estos nudos son unidades de velocidad y equivalen a 1.6878 pies por segundo. Eso en internet lo puedes encontrar. 1.6878 pies por segundo. Este es el factor de conversión. Lo único que hicimos fue, en vez de decir que la velocidad era de un nudo, dijimos que la velocidad era de 1.6878 pies por segundo. Y el área la sacas con esa sumatoria de fuerzas, ¿va? Igual a momento, no, masa por aceleración. Vaya, esto, masa por aceleración, esto es aceleración. Y no es aceleración Pensé que por... era, No, pensé y, que era área. y no es aceleración por X, sino que es aceleración en Así, X. Este es un subíndice. en el eje X. Ajá, eso es un Ujú. subíndice. Vaya, entonces voy a continuar porque no me han preguntado más, así que vaya. El siguiente ejercicio dice un paquete de 200 kilogramos de peso se desliza hacia abajo por un plano inclinado de 30 grados y el paquete se suelta desde el reposo y determina con una velocidad de 5 metros por segundo. Determine, después de deslizar, 10 segundos, determina el coeficiente de fricción cinética entre el paquete y el plano. Vale, aquí se me olvidó cortar esto, pero aquí empieza el ejercicio. Datos. Tenemos que de peso era, en este caso, 200 kilogramos. Vamos a ver. Ujú. Vale. No sé si son kilogramos fuerza, pero vamos a continuar. Vale. El ángulo de la pendiente es 30 grados, que se puede apreciar acá. Este es el diagrama de cuerpo libre. Ahora, llegó a una velocidad de 5 metros por segundo, partiendo del reposo desde aquí, o sea que la velocidad inicial sería cero. Todo esto lo realizó en 10 segundos. En 10 segundos alcanzó una velocidad de 5 metros por segundo. Ahora, esto de aquí es eh, la fuerza normal. En este caso la fuerza normal apunta hacia arriba. Aquí la dibujé mal. Que la fuerza normal es el peso por el seno de 60 grados. Aquí, en esta parte de aquí,
se forma un ángulo de 60 grados. Bueno, aquí se forma un ángulo de 60 grados. Permíteme, necesito pensar. Sí, así es, sería peso por el seno de 60, que sería como que si proyectáramos esto de aquí hacia este lado de acá, sería el cateto opuesto a este ángulo 60. Ahora, de las ecuaciones tenemos esta, que la velocidad inicial es la velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, que tenemos que la velocidad inicial es 0. Entonces despejamos aceleración. Aceleración es velocidad final entre tiempo, 5 metros por segundo sobre 10 segundos, nos da 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es la aceleración. Esta es lo que causa que el bloque vaya aumentando su velocidad. Ahora, si planteamos un eje de coordenadas inclinado con el eje X paralelo al plano, el eje Y aquí, hacemos lo siguiente. Peso por el coseno de 60, este es el 60 grados. Peso por el coseno de 60, que va estando acá, en el sentido positivo, es esto de aquí, ¿ve? Peso por el coseno de 60, menos peso por el seno de 60 por el coeficiente de fricción dinámica, que también se representa como mu sub k. Vale, como ya sabemos que es la fuerza normal por el coeficiente de fricción, esto de aquí es la fuerza de fricción dinámica. Ahora, Una pregunta, ¿por qué se le resta el seno de 60 por la fricción cinemática? ¿por qué se le resta? Porque va en sentido contrario al movimiento, o sea que se opone al movimiento, va en este sentido. Si el bloque fuera hacia arriba, si el bloque fuera hacia arriba, esto sería positivo y el peso también sería positivo, porque los dos estuvieran apuntando hacia abajo. No sé si me entendió esa parte de que si esto es negativo porque estaba oponiendo al movimiento, iba en esta dirección. En la, Quizás si plantearas las proyecciones se distinguiera un poquito, porque aquí la fuerza normal está inclinada a 30 grados o a 60, entonces la fuerza normal tiene vale. proyecciones. Sí, este ángulo es 60 y este ángulo aquí es 30. Forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Entonces, esto de aquí es W por el seno de 30 grados, que es lo mismo que W por el coseno de 60. Pero voy a tomar tu consejo para el siguiente vez que de refuerzo. Vaya, ahora tenemos el peso que está actuando en dirección positiva menos la fuerza de fricción que actúa en dirección negativa igual a una masa por aceleración. En este caso ya sustituimos esto. Igual a una masa por aceleración. En este caso, la masa por la aceleración actúa en sentido positivo, en el eje X positivo, por eso esto es positivo. Ahora,
Peso, peso, peso. Todo es factor común. ¿Qué podemos hacer? Eliminarlo. Entonces nos queda coseno de 60 grados menos coeficiente de fricción dinámico por el seno de 60 igual a la aceleración sobre la gravedad. ¿Qué necesitamos de aquí? Necesitamos el coeficiente de fricción dinámico. Entonces, despejamos el coeficiente de fricción dinámico. Sería, pasamos esto que está restando, lo pasamos al otro lado a sumar. Y esto de aquí quedaría en este lado y negativo. Entonces nos queda esto. Ahora, este seno de 60 está multiplicando. No lo necesitamos aquí, lo necesitamos al otro lado. Entonces, pasaría a dividir. Nos queda la expresión esta. ¿Qué hacemos ahora? Sustituimos datos. Coseno de 60 grados menos 0.5 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración, entre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, sobre seno de 60 grados. Eso nos da 0.5185. 0.518 tienen aquí. Como vemos, llegamos a la respuesta. Vale. ¿Alguna duda respecto a esta parte? ¿En qué caso se puede eliminar? Como eliminaste el peso, como estaba en factor común, dijiste, se puede, pues sí, ¿en qué caso se puede hacer eso también? Eso se puede hacer cuando en todos los términos de la ecuación tenés el término multiplicando o dividiendo. Por ejemplo, si aquí hubiera sido sobre la gravedad, esto lo podemos eliminar con esto de acá. Si en todos los términos hubiera estado dividiendo la gravedad. Pero Sí, digamos, porque ahí son, es que vaya, ahí lo que podés ver es que si desarrollas la ecuación, por ejemplo, tenés peso por aceleración por gravedad, si desarrollas la ecuación, mandás la aceleración a dividir, la gravedad a multiplicar y mandás el peso a dividir, ves que el peso del coseno y del seno se anulan con el peso del otro lado del igual. Por eso es que por efectos de no gastar lápiz, los eliminas de un solo, porque ya sabes que eso es que eso se puede anular. Pero si vos te sentís que no lo entendés, puedes desarrollar la ecuación, mandar la gravedad a multiplicar, la aceleración a dividir con el peso, lo igualás a cero y vas a ver que los pesos se anulan. Esto lo hacemos como manera de que la ecuación quede como más sencilla, por decirlo así, y para que no tengas que sustituir tantos términos. Por ejemplo, aquí no tuvimos que sustituir peso y si lo hubiéramos dejado, lo teníamos que sustituir 3 veces. Vale, aquí, si sacáramos factor común peso en este lado, nos quedaría esto entre paréntesis, esto entre paréntesis. Aquí tenemos multiplicando el peso, entonces si el peso lo pasamos a dividir, quedaría peso entre peso, ahí se elimina. Es lo mismo. O como que si multiplicáramos toda la ecuación por 1 sobre peso. Ya sabemos que si multiplicamos todos los términos de una ecuación por un número, no estamos afectando la ecuación, porque la proporción se mantiene igual. Si lo multiplicamos cada término por un número, o igual si lo dividimos cada término por un número, las ecuaciones no se afectan. Así que puedes tener eso en mente, que si tenés algún término, bueno, por decirlo así, algún número o alguna letra en todos los términos de una ecuación, lo puedes eliminar por efectos de simplicidad a la hora de sustituir. Vale. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O todo está claro por el momento?
para mí, en mi caso. Hola, no te escuché bien. Solo esa era para mí en mi caso. Vale. Como los demás me preguntaron, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, pero voy a pedirles que me permitan un momento, ya regreso. Bien de preguntar, bien. Es importante. ¿Y entendiste vos, Cristian? Sí, men, yo sí entendí solo eso que no me quedó muy claro del peso, pero ya con lo que vos me dijiste y lo que dijo él, ya es todo claro. Es que eso es por factor común. Como vos querrás, si querés mantener la ecuación balanceada, puedes multiplicarlo uno sobre peso, pero sí, la puedes desarrollar. Vaya, ya regresé. A ver, buena. Ahora vamos con el problema número 7, que en mi caso no me dieron esta respuesta. Inclusive lo resolví por trabajo y energía, que es otro tema que ustedes van a ver después, si es que no lo han visto todavía en esta materia. Pero aquí les dejé la solución también de alternativa. Ahora, igual eso no descartaría de que me haya equivocado en algo, que algún planteamiento esté malo, pero las dos formas de resolverlo me dieron igual, las mismas respuestas. Vaya, ahora, este problema dice de la siguiente manera: una caja de 20 kilogramos de peso sube por una rampa de carga de 10 metros de largo y una pendiente del 50%. Si llega al extremo de la rampa con una velocidad nula y regresa a la posición original con una rapidez de 3/4 partes de la rapidez inicial, determina el coeficiente de fricción cinética entre la superficie y la velocidad original con la que se lanzó la caja. Vale. Lo primero que hacemos es establecer los datos. Vaya, los datos son los siguientes: la masa de 20 kilogramos, X o delta X, 10 metros, que sería los desplazamientos desde el punto 1 al punto 2, que es el máximo, al punto donde la velocidad es 0, y también es la misma distancia desde el punto 2 al punto 3, si podemos llamarlo así. Ahora, pendiente del 50%, dice. Nosotros, bueno, cuando establecemos las pendientes como porcentajes, se trabaja de la siguiente manera. Decimos que un ángulo de 45 representa una pendiente del 100%. Entonces, si el 100% es 45 grados, el 50%, ¿cuántos grados va a ser? Porque lo necesitamos en grados. Esto es una regla de 3. ¿Cómo se resuelve esto? 50% por 45 sobre 100 nos da 22.5 grados. Por simple expresión ya íbamos a ver que la mitad de 45 era 22.5, pero por fines demostrativos. Así es como se convierte de grado, de porcentaje a grado. Ahora, la velocidad inicial no la conocemos, la establecemos así como velocidad 1. Esto es desconocida. La velocidad 2 es 0, o sea que parte con una velocidad
pero la fricción hace que se detenga en 10 metros, cuando recorre 10 metros sobre la rampa. Ahora, después de que llegó como por decirlo así, al punto máximo de la rampa, al punto más alto, comienza a descender y por efectos de la fricción resulta que la velocidad final ya no es la misma velocidad con la que partió por la fricción, como ya lo hemos dicho. Si el plano no hubiera tenido fricción, esta velocidad 3 hubiera sido igual a la velocidad 1. Entonces, hacemos el diagrama de subida del bloque. Aquí el bloque va subiendo. Tenemos que se le opone el peso por el seno del ángulo de la pendiente. Vaya, manejen esto. Manejen esto de que cuando se tiene pendiente, la componente paralela al plano siempre será con el seno. Ahora, peso por el seno del ángulo. Eso es la fuerza que está haciendo acá. La otra fuerza es la fuerza de fricción, que es la normal por el coeficiente de fricción cinética. Ahora, la normal sería peso por el coseno del ángulo y el coeficiente de fricción cinético no lo conocemos. Ahora, ¿qué establecemos ahora? Poniendo el eje de referencia inclinado con el eje X paralelo al plano, podemos decir lo siguiente. Aquí está el símbolo. El peso menos el peso por el seno del ángulo, que sería esta componente de aquí, del peso, menos el peso por el coseno del ángulo por el cociente de fricción cinética, igual a menos la masa por la aceleración. ¿Por qué menos la masa por la aceleración? Porque en este caso la aceleración apunta en el eje X negativo, o sea que es una desaceleración. Ahora volvemos a hacer lo del peso, sustituimos peso entre gravedad, en vez de la masa, eliminamos el peso. Esto se elimina, por fines de simplificar la ecuación. Ahora, menos seno de 60 por 22.5 grados, menos coseno de 22.5 grados, por el coeficiente de fricción cinética, igual a menos la aceleración de subida por la gravedad. ¿Por qué decimos aceleración de subida y establecemos esa diferencia ahí? Porque gracias a que la fricción cambia su dirección, la aceleración de subida no va a ser la misma con aceleración de bajada. En este caso vemos que la fricción y la componente del peso ambas actúan en sentido contrario al desplazamiento. Por eso que son negativos. Ahora, tenemos la ecuación 1. Esta la vamos a llamar ecuación 1. La ecuación B, perdón, el diagrama de bajada. Permítanme que aquí están escribiendo en el grupo. Vaya. El diagrama de cuerpo libre del cuerpo, valga la redundancia, ya en bajada. ¿Qué tenemos aquí? Esta es la dirección del movimiento, dirección negativa. Ahora tenemos que la componente horizontal del peso está actuando en dirección del movimiento y que la fricción actúa en contra del movimiento. Por eso lo establecemos positivo, porque está actuando en dirección del eje X positivo. Ahora,
menos la gravedad por el seno de 22.5 grados, que es esto, perdón, menos el peso, vaya, más peso por el coseno de 22.5 grados por el coeficiente de fricción cinético, igual a menos el peso sobre la gravedad por la aceleración de bajada. En este caso, ¿por qué volvemos a poner negativo esto? Porque la aceleración apunta hacia el eje X negativo. Eliminamos peso, peso, peso. Nos queda menos seno de 22.5 grados más coseno de 22.5 grados por el cociente de fricción cinético igual a menos la aceleración de bajada sobre la gravedad. A esto lo vamos a llamar ecuación 2. Tenemos ecuación 1 y ecuación 2. Si se fijan, en términos de coeficiente de fricción y en términos de aceleraciones. Pero ¿cómo relacionamos las aceleraciones ahora entonces? Con las siguientes ecuaciones. Con las siguientes ecuaciones. Vaya, para el que acaba de entrar, escribí presente ahí en el chat. Vaya. Tenemos que la velocidad en 2 al cuadrado es igual a la velocidad en 1 al cuadrado menos 2 veces la aceleración por el desplazamiento en la rampa. Pero, ¿qué teníamos de los datos? Que la velocidad 2 era 0, porque en ese punto el bloque llega a detenerse brevemente. Ahora, esto es 0 menos 2 veces la aceleración en X, porque va oponiendo. Ahora, nos queda velocidad en 1 al cuadrado igual a 2 veces la aceleración X. Esto está positivo, pasa al otro lado negativo, negativo, negativo. Es como que si tengamos positivo a ambos lados. Entonces, velocidad en 3 al cuadrado igual a velocidad en 2 al cuadrado más 2 veces la aceleración por X. Velocidad en 2 es 0. Tenemos velocidad en 3 al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por X. ¿Qué tenemos de aquí? Que este término vaya, tenemos dos ecuaciones en términos de velocidad y aceleraciones. En este caso, esta es aceleración de subida y en este caso aceleración de bajada. Tenemos que la velocidad 3 era 3 cuartos de la velocidad con la que partió el bloque. Esto de aquí. Velocidad 3. Ahora, esto lo podemos sustituir en esto de aquí. Velocidad 3 lo sustituimos por 3 cuartos de velocidad 1. Tenemos esto, que es esto mismo sin tocarlo, y esto ya con esto sustituido. Esto sí lo podemos relacionar, ¿verdad? Porque son términos de velocidad 1, ambas. Si despejamos velocidad 1 de esta de aquí, nos queda lo siguiente. Si despejamos velocidad 1 de esto de aquí, nos queda esto de acá. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación, eliminamos las raíces y esto se elevaría al cuadrado. 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9. 2 con X lo podemos eliminar porque está a ambos lados de la ecuación. Nos queda que la aceleración de subida es 16 novenos la aceleración de bajada. Estos son negativas, son desaceleraciones. Y tenemos que esto es 1.7. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración de subida es 1.7 veces la aceleración de bajada. O sea que se da una desaceleración mayor en subida. ¿Por qué? Porque ambas fuerzas se oponen al movimiento. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora,
Como ya tenemos cómo relacionar ambas aceleraciones, podemos tomar ecuación 1 y ecuación 2, esta de aquí con esta de acá, y a la aceleración de subida la podemos sustituir por 16 novenos de la aceleración en bajada, que es esto de aquí. ¿Qué podemos hacer ahora? A esto le hemos llamado 1' y 2'. ¿Qué podemos hacer ahora? Agrupar términos semejantes. Vale. Permítanme, quiero ver. Vaya, ahora, perdón, no se agrupa en términos semejantes, sino que en vez de aceleración en bajada sobre gravedad, sustituimos toda el lado derecho de la ecuación 2', que es esto de aquí. 16 novenos de la aceleración de bajada sobre G es como que tengamos 16 novenos de menos seno por 22.5 grados más coseno de 22.5 grados por el coeficiente de fricción. Esto. Hoy sí distribuimos el 16 novenos. Menos 16 novenos de seno de 22.5 grados más 16 novenos de coseno de 22.5 grados por el coeficiente de fricción igual al seno de 22.5 grados más coseno de 22.5 grados por el coeficiente de fricción. Ojo, ahora sí podemos agrupar términos semejantes. Establecemos que los términos que tengan el coeficiente de fricción los vamos a agrupar a la izquierda de la ecuación. Entonces, 16 novenos menos, en este caso que es esto, una unidad. 16 novenos menos 1, factor de 22.5 grados por el coeficiente de fricción es igual a, aquí tenemos 1 más 16 novenos de seno de 22.5 grados. Operamos esto, en este caso nos va a dar 7 novenos, y en este caso 25 novenos. Noveno y noveno está a ambos lados de la ecuación, los podemos eliminar de un solo. Ahora ya nos queda el coeficiente de fricción en términos de el seno y el coseno del ángulo de inclinación de la pendiente. Entonces hacemos esa operación después de haber despejado el coeficiente de fricción y nos da 0.1160. Esto es adimensional. Los coeficientes de fricción son adimensionales, al contrario que las fuerzas de fricción. Ahora, quiero ver, podemos tomar esta ecuación, la ecuación 1, o esto de aquí, nos queda esto, aceleración sobre gravedad. Este término de la gravedad lo pasamos a multiplicar. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos una ecuación para encontrar la aceleración de subida en términos del seno y el coseno del ángulo multiplicado por el coeficiente de fricción que previamente hemos encontrado. Entonces nos da que la aceleración de subida es 4.8055 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es solo el valor. Ya sabemos que esto es negativo porque es desaceleración. Ahora, aceleración de subida. ¿Qué tenemos ahora? La aceleración de subida es 16 novenos desde la aceleración en bajada. Entonces, aceleración en subida sobre 16 novenos nos va a dar la aceleración en bajada, que es 2.7031 metros sobre segundo. Ahora, lo único que nos interesa es la velocidad 1, que es la velocidad con la que partió la caja o el bloque. Esto es solo por encontrarlo, la verdad. Entonces,
velocidad 1 es igual a raíz cuadrada de 2 veces de la aceleración de subida por su desplazamiento sobre el plano, que es 10 a raíz de 2 por 480 por 10, nos da 9.8036 metros sobre segundo. Vale. Ya resolvimos este problema, que creo que sí estaba un poquito difícil de entender, así que les voy a preguntar si entendieron para poder continuar. ¿Quedó claro o se perdieron en alguna parte? De igual manera, Mira que yo me perdí de casos de fricción. acá, o cuál, No, más abajo, cuando esto, encontraste FK. Sí, esto, no, de ahí entendí cómo lo sacaste, pero yo lo que explicaste después, esto. sí, ahí, Vaya, esto, que es aceleración de subida, es esto de aquí. Si te fijas, aceleración de subida sobre gravedad igual al seno de 22.5 más coseno de 22.5 por el coeficiente de presión cinética. ¿Qué hicimos? Solo la gravedad que estaba dividiendo la pasamos a multiplicar. Y de ahí es esto de aquí. Solo sustituimos eso, este dato y la gravedad y encontramos que es 4.80. sí, es que ahí no me fijé porque me llamaron para hacer algo, ahí. Vaya, vaya, ahora todo bien. Los demás que dicen, La parte del 16 novenos menos uno, ¿cómo la sacaste? 16 novenos menos 1. Vaya, Ah, esa agrupación ahí que hiciste. esto. Ah, eso se me lo entendí. Vaya, en vez de decir seno de 22.5, esto lo vamos a llamar A. Esto es A, entonces. Si coseno es B, entonces menos 16 novenos de A más 16 novenos de B igual a A más B. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos 16 novenos de B menos 1. Que este, como no tiene coeficiente, asumimos que esto vale 1. Menos, 16 novenos menos 1 por A. Prácticamente sacamos factor común esto de aquí, el coseno por el coeficiente de fricción. Y eso fue lo que hicimos ahí. Ya. Vale. Ahora otra vez este mismo problema, pero para la forma de resolver las ecuaciones la planteé de manera diferente. Aquí, este caso no lo hice por sustitución, sino que ah, creo que le llaman, bueno, no sé cómo es que le llaman, no recuerdo ahorita. Adición, creo, si no me equivoco. Vale, lo que hicimos fue esto. Como estos dos términos tenían signos contrarios en ambas ecuaciones, lo que hicimos fue sumar cada término de la ecuación con su correspondiente. Por ejemplo, menos w por el seno lo sumamos con menos w por el seno. Esto. Menos w por el seno menos w por el seno nos da menos 2w por el seno. Menos w por el coseno por el cociente de fricción más w por el coseno por el cociente de fricción, esto es 0, igual a menos la masa por la aceleración de subida menos la masa por la aceleración de bajada. Ojo, estos no los podemos sumar porque son términos diferentes. Entonces sustituimos la aceleración de bajada aquí. Ahí sí lo podemos sumar.
Menos 16 novenos menos 1 nos da menos 25 novenos. Ahora despejamos la aceleración de embajada. Menos 25 novenos, como es una fracción, al otro lado lo podemos pasar como menos 9 sobre 25avos. Solo invertimos la fracción. Es lo mismo que digamos 1 sobre menos 25 novenos. Aquí. Vale. Esta masa está multiplicando, la podemos bajar a dividir o escribirla como 1 sobre la masa. Y ya lo tenemos despejado, la aceleración en bajada. Sustituimos los datos, el peso y la masa, perdón, peso entre masa que nos da gravedad. Hoy sí sustituimos gravedad y el seno del ángulo. Nos da 2.7030 metros sobre segundo cuadrado. Aceleración en bajada. Que tenemos de anteriormente, aceleración en bajada 2.7031. Vaya, si se fijan, sí nos dio lo mismo. Creo que esto se entiende un poquito más porque es un poco menos compleja esta manera de operar dos ecuaciones. Ahora, aceleración en subida, 16 novenos de aceleración en bajada, lo sustituimos, nos da 4.853, 4.853, 4.855, en decimal, decena, centena, milésima, una milésima, casi no varía mucho. Ahora, la velocidad 1 está en términos de la aceleración en subida, por eso sustituimos esto aquí. Obtuvimos que era 9.8034. 9.8034. ¿Cuánto nos había dado? 9.8036. Y el coeficiente de fricción. Hoy sí se complica un poquito en obtener el coeficiente de fricción. Que lo obtenemos de esta. De esta de aquí. Menos W por el seno del ángulo. Más W por el coseno por el coeficiente de fricción cinética igual a menos la masa por la aceleración de embajada. Esto. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar esto de aquí. Entonces, si esto está restando, tendría que pasar al otro lado de la ecuación a sumar. Y si esto está multiplicando al coeficiente de fricción, tendría que pasar a dividir. Nos da 0.1160. ¿Cuánto nos había dado anteriormente? 0.1160. Va. Llegamos a la respuesta. Después de verlo resuelto de una manera distinta. Ahora, si no me equivoco, ya cursaron física 2 y en física 2 también ven un ejemplo de conservación de la energía, le llaman, que la aceleración cinética más la aceleración potencial de un punto tiene que ser igual a la aceleración cinética en otro punto más su aceleración potencial. Y esto quiere decir que la energía se conserva, pero ya con fuerzas con fuerzas no conservativas, que es el trabajo que ejecuta la fuerza de fricción. Esto lo tenemos que escribir a este lado para que esto se mantenga como una igualdad. Esto no se lo voy a explicar a menos que ustedes quieran que se los explique ahorita, pero después lo van a ver en esta materia. Es un poquito fácil, más fácil, relativamente más fácil que los métodos que habíamos visto anteriormente. Pero mejor se lo voy a explicar hasta que veamos el tema. Sí, sería lo mejor porque lo podemos confundir. Vamos con el problema número 10. Dice, vaya, en este caso tampoco me dio la respuesta, no sé por qué, pero les voy a explicar el procedimiento que utilicé. Dice, un barco de 20.000 toneladas de desplazamiento avanza a 20 nudos cuando se queda sin combustible. Si la resistencia del avance
al avance es proporcional a la rapidez con que navega el barco y después de 240 segundos lleva la mitad de la rapidez inicial, determine, literal A, la constante de proporcionalidad entre la resistencia y la rapidez. Literal B, el tiempo que tarda el buque en reducir su velocidad a 1% de la velocidad inicial. Ahora, escribimos los datos. Peso 20.000 toneladas, lo podemos escribir en notación científica como 2 por 10 a la 7 kilogramos. Velocidad 20 nudos. Esto lo pueden hacer con el factor de conversión que ya les había dado anteriormente. El tiempo en tiempo, 240 segundos, la velocidad final es un medio de la velocidad inicial, o sea, un medio de 20 nudos. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. La masa, pues la aceleración apuntando hacia la derecha y la fuerza de fricción apuntando, o de resistencia apuntando hacia la izquierda, porque se opone al movimiento. Entonces por eso esta va a ser negativa y esta va a ser positiva. Dijimos que la resistencia, si la escribimos como una fuerza, es menos una constante de proporcionalidad por la velocidad. Si se fijan, dice que la resistencia al agua al avance es proporcional a la rapidez, o sea que es esto de aquí, menos K por la velocidad, igual a masa por la aceleración. Si despejamos, o mejor dicho, después de haber sustituido esto, que la aceleración es la derivada de velocidad respecto al tiempo, hoy lo que tenemos que hacer es dejar los términos de la velocidad a un lado con esta constante al otro lado. Vaya, aquí quiero ver, aquí esto está mal escrito, era constante entre la masa igual a dv sobre dt. Esta m no va, esta m no va. Constante entre la masa por la velocidad igual a dv sobre dt. Esta velocidad que estaba aquí multiplicando la pasamos a dividir. La masa que estaba multiplicando también la pasamos a dividir. ¿Y qué nos queda? Menos constante sobre la masa, que esto todo es una constante, igual a diferencial de velocidad sobre velocidad. ¿Qué hacemos ahora? Lo integramos con límite de 0 a tiempo t menos k sobre m por diferencial de t igual a la integral de velocidad inicial hasta una velocidad sobre, por diferencial de velocidad sobre velocidad. Esta integral es logaritmo natural de velocidad menos logaritmo natural de velocidad inicial. Como ya les había explicado, por propiedad de los logaritmos, eso lo podemos escribir como una división. Y ¿qué tenemos acá? Diferencial de t e integral de diferencial de t. Ahora, ¿qué necesitamos de aquí? Esta velocidad final ya la conocemos, que es un medio de la velocidad inicial. La velocidad inicial también la conocemos t, conocemos la masa. Entonces la única incógnita que nos quedaría en este lado sería la constante. Despejamos la constante, nos queda constante igual a menos 2 por 10 a la 7 sobre 240 segundos por logaritmo natural de un medio de velocidad inicial sobre velocidad inicial. Esto con esto se elimina, nos quedaría el logaritmo natural de un medio. Nos da la constante después de haber operado 5.722.26 kilogramos por segundo. Este logaritmo natural de un medio es negativo, menos con menos más. Esto
57.000, ¿verdad? ¿Qué propone el ejercicio? 5.890. No da la respuesta, pero este es el procedimiento que utilicé. Aquí, si decimos, porque podrían decir, tal vez estos son kilogramos, 20.000 kilogramos. También lo hice así y no da. Simplemente vuelven a dar estos mismos números. Pero con 3 da 57.76. Eso es alejado otra vez de 5.890. Vale. Ya conocemos la constante. Ahora lo que nos pide es determinar el tiempo para el cual esta velocidad final es 1% de la velocidad inicial. O sea, 1% de 10.28. Esto es menos 2 decimales. Digo, corremos este punto 2 veces a la izquierda. Nos queda 0.102889 metros sobre segundo. Vaya, sustituimos esta velocidad final aquí, la velocidad inicial que es 10.28, la masa y la constante que obtuvimos anteriormente y nos da 4.783 segundos, también alejado de 1.595 segundos. Vaya, esto era el procedimiento para resolver ese ejercicio. ¿Alguna duda? ¿O todo quedó claro? Vaya, como todo quedó claro, voy a proceder con el siguiente ejercicio. En este caso es el ejercicio número 13. Este ejercicio está bien sencillo, la verdad. Es de lo mismo de tiro parabólico. Lo único que ahora el problema plantea lo siguiente. Dice, los cañones del siglo XVIII disparaban balas de 30 libras con una velocidad de 200 pies por segundo. Si uno de esos cañones, colocado 180 pies por encima del campo de batalla, dispara en una dirección a 30 grados por arriba del horizontal, ¿cuánto tardaría la bala en llegar al campo? ¿Y con qué velocidad llegaría? Vale, ¿cuál es lo nuevo aquí? Que cambia esto. Hoy tenemos una elevación inicial 180 grados respecto al suelo, por decirlo así. Entonces, los datos son los siguientes. Peso 30 libras, solo por ponerlo. Esto no afecta en el tiro parabólico. Velocidad inicial 200 pies por segundo. Elevación inicial 180 pies. Ahora, el ángulo con que se lanza respecto a una línea horizontal imaginaria, podemos decir que es esta, es 30 grados. Encontrar el tiempo en el que cae y con qué velocidad lo hace, o sea, aquí, en el momento del impacto. Y establecemos este sistema de referencia que el suelo sería 0, entonces podemos decir que esto es 0 igual a 180 más velocidad inicial 200 por el seno de 30 grados por su tiempo menos un medio de gravedad. Ojo, ¿en qué estamos operando? En libras y en pies, entonces esta gravedad es 32.2 pies sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. ¿Qué podemos hacer aquí? Seno de 30
0.5 por 200, 100. Un medio de 32.2, 16.1. Que tenemos aquí una ecuación de segundo grado que podemos resolver con la cuadrática. Por efectos de practicidad no la escribí, pero ustedes ya saben cómo resolverla. Ahora, esto nos arroja dos tiempos. Un tiempo de 7.2690 segundos y un tiempo de menos 1.45 segundos. Ya sabemos que los tiempos negativos no existen porque el tiempo solo transcurre avanzando, por decirlo así, no retrocediendo. Entonces tomamos el tiempo de 7.26 segundos, 7.27 segundos, o sea que sí dimos con la respuesta. Ahora, nos falta encontrar la velocidad con la que cae. ¿Qué tenemos? Tenemos una velocidad en X que es velocidad inicial por el coseno del ángulo con que sale, y una velocidad en Y que esta velocidad varía y depende del tiempo. Con esta fórmula la encontramos. Sustituimos datos en velocidad en X y nos da 173.20 pies por segundo. Velocidad en Y sustituimos datos igualmente y nos da menos 146.94 pies por segundo. Para encontrar la velocidad total hacemos lo siguiente: Pitágoras, ¿verdad? Velocidad, que sería la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de sus dos catetos, sumados elevados al cuadrado, ambos. Nos da 227.13 pies por segundo. En este caso no la escribieron aquí, pero para comprobar que está buena vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar el ángulo con el que impacta la superficie, que sería tangente del ángulo igual a componente en Y sobre componente en X. En este caso utilizamos las velocidades. Despejamos el ángulo, es tangente inversa de velocidad en Y sobre velocidad en X, nos da menos 40.3102, porque este es negativo. ¿Qué significa? Que está abierto desde X positivo en sentido de las agujas del reloj, 40.31 grados. Y aquí nos dio 40.3 grados, o sea que sí está bien la respuesta. Vamos con el problema número 16. Vaya, confírmeme que se entendió esta parte. Bueno, ausencia de preguntas, voy a asumir que sí se entendió, porque como ya venimos resolviendo este tipo de ejercicios desde los refuerzos anteriores. Ahora, tenemos el problema 16, que plantea lo siguiente. En el punto más alto de una curva vertical de 100 metros de radio de curvatura, pasa un vehículo de 2000 kilogramos a toda velocidad y apenas logra mantener contacto con el piso. Determine la velocidad con que transitó dicho vehículo sobre la curva. Vale. ¿Qué conocemos del problema? Su radio de curvatura, que es 100 metros, la masa del vehículo de 2000 kilogramos, y nos piden obtener
la velocidad con la que transitó. Ahora, de los problemas que son de este tipo, manejamos la fórmula siguiente, que radio de curvatura igual a velocidad tangencial sobre la aceleración normal. Si despejamos velocidad tangencial, que es la que nos interesa, tenemos lo siguiente, que velocidad tangencial es igual a la raíz del radio de curvatura por su aceleración normal. En este caso, ¿qué aceleración normal estaría actuando en este caso? Como está en el punto más alto de la trayectoria, podemos decir que es la gravedad, ¿verdad? La gravedad, como ya habíamos dicho, cuando un cuerpo pasa sobre su punto más alto en alguna trayectoria, la única fuerza normal, la única aceleración normal que está actuando es la aceleración de la gravedad. Entonces, velocidad igual a raíz cuadrada de 100, que es el radio de curvatura, por su gravedad, por la gravedad, que es 9.81, nos da 31.32 metros sobre segundo. Este problema está algo fácil de resolver. Ya es la respuesta, 31.32. Nos decía 31.3 metros por segundo. Vale. Vamos con el siguiente problema. El siguiente problema nos plantea lo siguiente. Dice, una pelota de 0.5 kilogramos está sujetada por una cuerda de 2 metros a un anclaje. Este es el anclaje. La cuerda tiene 2 metros de longitud. Si la pelota describe una trayectoria circular horizontal con una rapidez de 1 metro por segundo, formando un péndulo cónico, determina el ángulo que forma la cuerda con la vertical y la tensión de la cuerda. De los datos tenemos la masa de la pelota. Aquí lo representan con una R minúscula, la longitud de la cuerda, y la velocidad de rotación tangencial, o sea que la velocidad es de 1 metro por segundo. ¿Qué hacemos? Encontrar el ángulo y encontrar la tensión, pero lo primer paso para eso es hacer el diagrama de cuerpo libre. Esta es la pelota, la tensión con un ángulo θ respecto a la vertical, y descomponemos la tensión en sus dos componentes, valga la redundancia, que sería tensión por el seno del ángulo θ, y la componente vertical de la tensión sería la tensión por el coseno del ángulo θ. Peso no es necesario descomponer porque apunta hacia abajo. Ahora, podemos decir que esto está en equilibrio, ¿verdad? La tensión por el coseno del ángulo equilibra el peso. Vale. Entonces, tensión por el coseno del ángulo menos el peso igual a 0. Es esto mismo de acá. Ahora, de sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. En este punto, la masa por la aceleración apunta hacia el lado positivo. Y podemos ver aquí que la tensión por el seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración normal. Esto de aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos esta y tenemos esta. Podemos hacer de la siguiente manera. Esta la podemos dividir entre esta ecuación. O sea, el término de la parte izquierda dividirlo entre este término, y este término de la parte derecha dividirlo entre este término. Tensión por el seno del ángulo
sobre tensión por el coseno del ángulo igual a la masa por la aceleración normal sobre el peso. Masa entre peso nos da 1 sobre gravedad. Tensión con tensión se elimina, seno entre coseno, tangente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tangente del ángulo igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre radio de curvatura por la gravedad. Ojo, ¿qué es radio de curvatura? Radio de curvatura es esto de aquí, este radio. O sea que es distinto a esta R, ¿verdad? Pero respecto a este triángulo que se forma aquí, ese radio de curvatura es el cateto opuesto, ¿verdad? Entonces podemos decir que radio de curvatura es R por el seno de teta, que es esto de aquí, R por el seno de teta. Eso lo sustituimos en esto de aquí, obtenemos lo siguiente, esto. Ahora, este término lo pasamos a multiplicar, nos quedaría tangente de teta por el seno de teta es igual a, y por R por G igual a velocidad al cuadrado. Ojo, este teta no lo podemos despejar así simplemente porque está dentro de tangente y de seno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si este lado es igual a esto, entonces podemos decir que esto menos esto va a dar 0. Esto de aquí. ¿Qué hacemos ahora? Podemos darle valores al ángulo teta. Si le damos valores al ángulo teta, empezando con 10 grados, nos da que esto no es 0, sino que es menos 0.3993. Si le damos el valor de 15 grados, nos da 0.3606. ¿Qué pasó aquí? Que de un término negativo pasa a un término positivo. O sea que el valor del ángulo teta se encuentra entre 10 y 15 grados. Ahora, ¿qué podemos ir haciendo? Podemos ir probando de uno en uno. Podemos probar con 11 y con 14. Podemos probar con 12 y con 13. Resulta que cuando probamos con 12 y probamos con 13, ahí cambia de un valor negativo a un valor positivo. O sea que se encuentra entre 12 y 13. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos decir, tomar un ángulo teta de 12.1 y 13, 12.2 y 12.9 y así sucesivamente a modo de irnos acercando. Ya con un decimal nos dio bastante precisión que esto menos esto nos da 0.0032. Entonces podemos decir que este ángulo vale 12.9 grados, que es exactamente la respuesta que está acá, 12.9 grados. Ahora tenemos que encontrar la tensión de esto de aquí. Esto podemos despejar tensión, que es peso entre el coseno del ángulo. Peso entre el coseno del ángulo nos da 0.5 por 9.81 sobre coseno de 12.9 grados. La tensión es 0.05 newton. 5.05 newton, perdón. Aquí está, esa es la respuesta. Aquí nos dio 5.03 newton. 5.03 newton. Vaya, ¿alguna pregunta? Con respecto al ángulo 12.9, no se podría encontrar con una identidad trigonométrica para Esto. despejar el teta. Ajá, sí. Vaya, No, fíjate no hay que, identidad. Porque, ajá, ajá. iba a decir algo más. No, 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 no. vaya, fíjate que, de hecho, sí se los quería resolver con una identidad trigonométrica, pero no encontré. No encontré, solo estaba la de tangente por cosecante, creo. Así que
decidí hacerlo de esta manera. De igual forma les va a servir. Ajá. Yo digo que si hay alguna identidad trigonométrica que conviertas a seno y a tangente para que encontres una intermediaria que nos pueda anularlo. Debe haber, pero no encontré. Así que lo resolví de esta manera. Pero de igual forma les va a servir porque habrán veces en que las ecuaciones no se van a poder, el término no se va a poder despejar. Entonces pueden hacer esto, que es como tomar los valores enteros en que cambia de negativo a positivo, de positivo a negativo, e irse Pero, acercando por ambos lados. pero es una casualidad que entre 10 y 15, porque podés estar así un rato, 10, 15, 20, 25, 30, 35, hasta encontrar un par de datos en los que se vaya acercando a cero. Sí, esto fue una casualidad. De preferencia se puede hacer 0, 10, 20, 30, 40, hasta llegar a 90, para que sean 10 veces en que se sustituya ese ángulo. En este caso, algunas calculadoras permiten hacerlo esto como una Como función, ecuación. ajá, Función. con paso de 10, y te arroja los valores del ángulo y cuánto vale esta parte de aquí. Pero como este ángulo era 12.90 y yo ya lo conocía, por eso para efectos prácticos utilicé 10 y 15. Solo te acercaste por los dos lados, entonces, Ajá, eso. solo me acerqué por los dos lados. Vale. Vamos con el último problema, que es el problema 22, que este problema no está en la guía, pero yo decidí ponerlo como algo, un agregado. Vaya. El problema dice, dos cuerpos de 10 kilogramos cada uno descansan sobre rampas lisas, inclinadas 30 y 45 grados como se muestra en la figura, y están unidos por una cuerda ideal que pasa por una polea también ideal. Si los cuerpos se sueltan del reposo, determine la magnitud de la resultante del sistema de fuerzas que actúa en cada cuerpo. Literal B, la tensión de la cuerda. Literal C, el desplazamiento y la rapidez que tendrán ambos después de 3 segundos. Vale. ¿Qué nos dice el dato que no se tiene fricción? Ojo, rampas lisas, no se tiene fricción. Entonces, ¿qué podemos decir? Para el primer cuerpo, podemos decir lo siguiente. El único dato que conocemos es que la masa 1 igual a la masa 2 y es de 10 kilogramos. Y la inclinación de las rampas. Como esta rampa está más inclinada, podemos decir que este peso va a jalar a este peso. Entonces, la masa por la aceleración del primer cuerpo sería positivo porque apuntaría a el lado de las X positivas. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Tensión positiva menos el peso por el seno del ángulo, que es 30 grados. Como esto se opone, ¿verdad? Porque va en este sentido. Igual a la masa por la aceleración. Ya les había dicho que para encontrar la componente paralela al plano es con el seno. Vale. Ahora, tensión menos 10 por 9.81 por seno 30 igual a 10 veces la aceleración. Sustituimos datos, operamos, perdón, y nos dio esto. Vaya, ya tenemos una ecuación. Aquí, hasta aquí lo vamos a dejar. Esta ecuación hasta ahorita. Ahora, el diagrama del cuerpo libre del segundo cuerpo. La masa por aceleración apunta siempre en este caso hacia las X positivos. Tomamos un eje inclinado con el eje X paralelo al plano. Podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración. Antes la tensión que teníamos positivo, ¿verdad? Porque apuntaba hacia el lado X positivo. Ahora la tensión es negativo porque apunta hacia la izquierda.
más el peso por el seno del ángulo, que en este caso lo llamamos alfa porque este es distinto de esto, igual a 10 veces la aceleración. Hoy sustituimos datos, operamos, nos dio menos tensión igual a menos tensión más 69.36 igual a 10 veces la aceleración. ¿Qué hacemos ahora? En ambas ecuaciones tenemos 10 veces la aceleración. Si ya tenemos 10 veces la aceleración, entonces esto también va a ser igual a 10 veces la aceleración. Entonces 10 veces la aceleración. Podemos igualar el término de la izquierda de ambas ecuaciones. Y operamos términos semejantes. Tensión menos la tensión. O sea que esto de aquí está restando para sumar. Nos da 2 veces la tensión. El 69 quiero ver, este caso era menos 49 positivo, le sumamos el 49, nos da 118.4172. 2 veces la tensión es eso, entonces despejamos tensión y nos da 59.2086. Ya tenemos el literal B, 59.20. Vaya, ahora, como ya conocemos la tensión, ¿qué podemos decir ahora? Que esto de aquí perdón, vale. Ahora, tensión menos 49.05, o sea, 59 menos 49 nos va a dar 10.1586. ¿Esto qué es? Es la magnitud resultante del sistema de fuerzas que actúa en el cuerpo, o sea, la masa por su aceleración, que es 10.16. Esto de aquí es la masa por la aceleración. Si la masa por la aceleración es 10.15, entonces podemos despejar la aceleración. 10.15 entre 10 nos da 1.01586. Esto es la aceleración. No sé si me pedía aceleración, creo que no, no nos pedían aceleración. Vale. Nos piden el desplazamiento. Nos piden el desplazamiento después de 3 segundos y su velocidad después de 3 segundos. El desplazamiento después de 3 segundos es esto. X igual a velocidad inicial por tiempo, que en este caso es 0 porque parten del reposo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para esto necesitamos la aceleración, si se fijan, 1.01586. Sustituimos los datos, operamos y nos da 4.57 metros. 4.57 metros, esa es la respuesta. Y el desplazamiento es la velocidad es 4.05 metros por segundo. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial es 0. Sustituimos los datos, nos da 3.04 metros por segundo. Aquí da 4.05 metros por segundo. Vale. Voy a revisar esto, pero parece ser que la respuesta está mala. Si el desplazamiento nos tendría que haber dado la velocidad. Vale, hasta aquí llega el ejercicio y también el refuerzo. Si tienen alguna duda, pregunten. Y si no, hasta aquí quedaría el refuerzo. Gracias por haber asistido. Muchas gracias porque esto motiva para seguir dando los refuerzos. Cualquier duda, pregunten, y si no, confirmen que todo se entendió. Hasta aquí llegaría si no hay ninguna duda.